Ya regresamos y es momento de hablar sobre el calzado para los niños, porque es muy importante que usted, papá, esté al pendiente de cómo va evolucionando y creciendo el pie de su hijo, porque luego se nos olvida y creemos que cualquier calzado es bueno y ya de adultos se nos van generando problemas que se pueden evitar. Y saludamos al podólogo Cristian Ramírez. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí con todos ustedes. Platícanos, ¿qué tan importante es el calzado en los niños? Pues fíjate que es uno de los motivos de consulta más comunes, en los cuales, bueno, pues tú sabes que después de este periodo donde las mamis, pues bueno, tienen muchas dudas respecto a sus hijos, en este caso, bueno, pues ver el piecito, pues rechoncho o gordito, piensan inmediatamente que sus pacientitos o que sus hijos tienen pie plano. Pero una de las dudas es, ¿cómo debo de calzar a mi niño? ¿Cuál es el calzado o cuáles son las características ideales para que pueda mi bebé empezar a gatear, sus primeros pasos y posteriormente, bueno, pues empezar a correr, a brincar y a caminar apresuradamente? Y yo creo que, Nash, a ver si estamos en lo correcto, entendamos que la mayoría de los bebés empiezan a caminar con un pie gordito, o sea, no tienen el arco todavía en su mayoría. Totalmente. Creo que se va formando. Se va formando, fíjate, yo tuve la experiencia, no sé si puedo decir grata o no, porque de repente era algo complicado como niño utilizar ese tipo de zapatos que les decían, bueno, yo les decía los tanques, mamá, no me pongas los tanques, ¿no? Pero que creo que a futuro nos ayudó muchísimo. Obviamente estoy hablando de hace muchos años atrás, ahorita ya hay más tecnología para esto, ¿no? Así es correcto. Y como bien mencionas, creo que una de las observaciones que más vemos a diario y que nos platican los papás es que cuando los niños van caminando descalzos y con los piecitos mojados, inmediatamente observamos que el pie está plano, está muy rechoncho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué tipo de calzado es el que debemos de utilizar? Una de las características, como bien mencionas, debe de tener contrafuertes o debe de ser de media bota o botín, como le quieran llamar. Y obviamente que la suela no sea tan flexible, que tenga una flexibilidad, pero solamente a nivel de los dedos, es decir, para que tenga una flexión y esto le puede ayudar mucho mejor al momento de andar el paciente. ¿Y cuáles son las repercusiones que puede tener el no tener cuidado con el calzado que necesita el niño? Fíjate que también, como bien lo mencionabas, creo que una de las revisiones importantes que nosotros hacemos en las escuelas es a través de la educación física con los maestros, los cuales el maestro de educación física lo que va a hacer es detectar qué pacientitos tienen alguna deficiencia para realizar algún tipo de actividad. Entonces es ahí cuando se detecta. ¿Y para qué sirven nuestras pláticas de prevención? Precisamente para señalarle a los pacientes cuáles son las características que a lo mejor el paciente me está indicando que tiene un pie plano y cuáles van a ser las consecuencias. Las consecuencias inmediatamente es cansarse inmediatamente, dolores nocturnos o inclusive aislarse de actividades recreativas con sus compañeros. ¿Por qué? Porque no se sienten al 100%, no se sienten seguros y tienen a lo mejor alguna inestabilidad que esto realice que el paciente se tropiece constantemente. Y es que, ¿sabes cuál es el tema con los menores? Que ellos no saben decir qué pasa. Así es. Eso, o sea, un niño no te sabe decir, ay, es que me siento incómodo, me canso más. Eso lo debe de saber el doctor y nosotros, pero ellos no te saben decir. Lo único que pasa es que se aíslan y dejan de hacer las cosas y el problema va creciendo, ¿cierto? Es correcto. Sí, definitivamente creo que lo que más le importa al maestro de educación física, y digo la educación física porque es el que se da cuenta de la actividad física del paciente. Entonces, es que se aíslan o que simplemente a lo mejor después de realizar alguna actividad física, pues bueno, estos pacientitos les cuesta trabajo o presentan ya dolores inmediatamente. En el tema también de caídas, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, a cada rato me caía, pero también los papás a veces, yo creo que dejan como último este tipo de temas, porque se preocupan, que también es muy importante, más en la vista, en la escritura, en si escucha bien, pero en el tema de la pisada yo creo que a veces lo dejan de lado, sí, ¿no, es cierto. Sí. Y es importante. Oye, Cristian, ¿y entonces cuál es la recomendación? Ok, las recomendaciones ideales es que si vemos que nuestros pacientitos o nuestros bebés que están en casa empiezan a caerse frecuentemente, presentan algún tipo de malestar, cansancio, dolor, o simplemente presentan o observan en el paciente a lo mejor una posición que a lo mejor no es muy congruente o normal, es decir, desgastes de los calzados a lo mejor anormales, posiciones de sus rodillitas, posiciones de sus tobillos o su postura, es ahí cuando deben de inmediatamente buscar una revisión biomecánica de pie plano infantil,
para que, bueno, pues se le pueda hacer el estudio necesario o pertinente para cada edad. Exacto, porque también ese punto es importante. A veces los papás, con nuestra experiencia de vida, creemos que lo sabemos. Y entonces dice, trae un problema de pie plano. Y ya le dimos el diagnóstico y creemos que sabemos cuáles zapatos les convienen. Sí, claro. ¿No? Y vamos a comprar, no, mire, es que este es cómodo, sin tener la opinión de un especialista. Y sobre todo, ¿sabes qué pasa también y que nos platican mucho en consulta? Que muchas de las veces el hermano mayor, el calzado del hermano mayor hereda Híjole, el calzado pues para el pequeño, ¿no? O sea, para el que viene apenas. Entonces no es tan recomendable también hacer esa parte porque, bueno, pues los piecitos son distintos. Y también es importante decir que en la actualidad, y lo digo porque yo lo viví, pues ya tenemos muchas versiones y muchas maneras de corregir el zapato y traer algo adecuado, pero que se vea moderno. ¿No? Claro. Porque antes ese era un tema. Lo que te y aparte, lo que pasa es que no sé si, a ver si no me equivoco, Cristian, antes si tenías problema de pie era un tipo de zapato y ya no había opciones. Sí. Ahora la corrección es interna. Ya ahora las plantillas, los moldes, esas cosas te llevan a usar a lo mejor un calzado estándar, pero por dentro es como lo estamos arreglando, ¿no? Efectivamente, así tal cual lo mencionas, y como también lo mencionabas, la tecnología, los avances en esta materia, bueno, pues nos han ayudado a que solamente a lo mejor nos vamos a poner muy estrictos con el tema de un soporte plantar o unas plantillas ortopédicas. Ajá. Ya lo otro, pues lo va a hacer el zapato, que como bien mencionas, nuevas tecnologías, a lo mejor es nuevas tecnologías en fibras, en tejidos, en suelas, que van a cumplir los requisitos de las normas ortopédicas que desde los años 1960 se utilizaban. Entonces, sí puede ir una con la otra. Oye, ya me mató, 1960, no, Doc, ¿eh? Entonces sí. Hace unos ayeres. Así es, entonces sí, se puede utilizar otro zapato, pero que simplemente tenga y que nosotros observemos qué zapato vamos a comprar, qué características debe tener los contrafuertes, las suelas, y con eso es más que suficiente. Lo demás que lo haga la plantilla ortopédica. Pueden hacer muchas cosas, ¿no? Porque yo recuerdo que antes prohibían, no puedes correr o no puedes patinar, y ahorita ya hay hasta para jugar fútbol, zapatos especiales para los de pie plano, ¿no? Sí, claro, sí, precisamente con todas las recomendaciones necesarias. Ahora ya con los medios, con las redes sociales, por ejemplo en Instagram, hay muchos profesionales que se dedican a estudiar el calzado. Entonces hay calzado, como por ejemplo en tu caso, que a lo mejor vas a hacer un trekking o un senderismo, o en el caso, por ejemplo, de los pacientitos infantiles, hay profesionales que se dedican a estudiar ampliamente este tema del calzado, y la verdad es que es muy interesante para venir y darles ahora sí que muchas opciones. Sí, es cierto. Y bueno, hablando ahora no nada más de los niños, sino de los adultos, también a veces creemos que tenemos un buen pie durante muchos años y de repente nos va cambiando el contexto y lo que tú creías que toda la vida estaba bien, de repente se te puede complicar. Sabes que acabo de conocer un caso donde de repente las rodillas se empezaron a pegar un poco. Y la persona no se explicaba, pero es que yo estaba bien y las rodillas se me empezaron a juntar y resultó que tiene muchos años trabajando en alfombra, pisando alfombra, más de 10 años. Entonces, al pisar, los pies se iban abriendo. Sí, claro. Y entonces ahora tiene un problema que no tenía el adulto, porque decía, yo estaba perfecto, y digo, no manches, ¿cómo tu propia actividad diaria te puede cambiar el rumbo de tu pisada? Claro. Así es. Así es, definitivamente. Por ejemplo, al nacer, los bebés obviamente nacen con sus piernitas como de paréntesis, como si fueran charritos. Sí. ¿Sale? A partir de los 2 años y medio, estas rodillitas se vuelven en X, rodillitas juntas, ¿no? Como de Kiko, por así decirlo, ¿no? Este personaje. Y se dice que obviamente cuando van pasando los años, no sé, ya estamos hablando de los 50, 60 años, pues bueno, a lo mejor también va a presentar un cambio en la estructura de las rodillas, ¿no? A lo mejor puede que se abran en paréntesis o que se cierren, ¿no? Dependiendo, como dices tú, la actividad. Sí. Oye, pues te agradecemos mucho porque siempre nos abres un panorama bien importante de un aspecto que tenemos olvidado. Y que tenemos que cuidar mucho. Gracias. Así es. Gracias, Nash. Gracias, Carlos. Oye, vamos a un corte y regresamos. Nos queda un bloquecito más para despedirnos y darle más información.